Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y buenos días. Gracias por estar con nosotros. Este es el podcast de Veritas Fidei. Estoy muy contento de estar con ustedes. Estamos aquí transmitiendo mi esposa Mónica Franco y un servidor, Chris Dupont. Mónica, ¿cómo estás? Gracias, Chris. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a estar unos minutitos saludando, dándole tiempo a todos que se conecten. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por sintonizarnos y gracias por estar con nosotros cada semana. Es muy alentador ver la respuesta que hemos recibido ya en los últimos meses que hemos estado en el podcast. Esto ha sido un proyecto de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, pero estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo en mucha gente que interactúa con nosotros. Y bueno, vamos a seguir esta labor. Ya estamos entrando en las épocas navideñas y bueno, vamos a seguir mientras con estos temas que han sido un poco densos en cuanto a que han sido temas difíciles, pero bueno, aquí estamos para hablar de cosas complicadas, difíciles, cosas que debemos invertir tiempo en discernir y lo vamos a seguir haciendo si Dios nos da vida y tiempo. Así es un tema muy complicado y nos han llegado varios comentarios, ¿verdad, Chris? Que nos da luego tristeza leer a la gente que está pasándola mal y una diferencia muy grande hay entre querer justicia y querer venganza, ¿verdad, Chris? Sí, yo creo que todos hemos sufrido y los que digan que no hayan sufrido, denle tiempo, porque ese es parte del plan de Dios, que vamos a pasar percances, tribulaciones y problemas. Y dentro de eso, mucha de la causa por la que sufrimos a veces es por culpa de los demás, por culpa de otras personas. Y en ese afán de a veces tener clausura de estos problemas, queremos justicia. Y a veces, algunos dicen la justicia y la venganza tienen poca diferencia y creo que no. Creo que la verdadera justicia es de Dios y debemos esperar en ello. Pero mientras estamos aquí como representantes de Dios, creo que es nuestro deber buscar justicia, buscar fomentar un sistema político justo lo más posible que se pueda, siempre con la conciencia de que estamos hablando de sistemas humanos con defectos y corrupción, pero siempre debemos buscar eso. Y hay mucha gente que nos ve que está pasando por problemas muy serios y simplemente queremos decirles, bueno, no, nosotros tampoco somos ajenos al dolor. Hemos pasado nuestras dosis muy fuertes de pena, de dolor y de sufrimiento, y pues somos sensibles a eso también. No estamos hablando de esto nada más de manera teológica o filosófica, sino que hemos pasado también, Mónica y yo, por procesos muy complicados. Así que estamos con ustedes. Chris, nos saluda Cosme Santibáñez. Hola, buen día. Cosme, bendiciones y buen día. Gracias por estar con nosotros. Ahorita lo que estabas comentando, Chris, es muy interesante. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando antes de entrar al tema? Porque este tema de por sí es muy fuerte, es muy deprimente. ¿Qué consejo les darías a las personas que están viviendo cosas demasiado fuertes nosotros mismos y cuando entiendes realmente la maldad humana, uh-huh, para no vivir deprimido? Sí, bueno, a mí una de las cosas que me pasó cuando estuve estudiando este tema a fondo con el Dr. Clay Jones, y a él le pasó también, es que dices, bueno, entonces ¿cuál es el propósito y cuál es la esperanza aquí? Y creo que ahorita tal vez el tema sea un poco denso porque estamos viendo las malas noticias, pero hay buenas noticias. Y creo que no debemos quedarnos nada más en las buenas noticias nada más, o en las malas noticias constantemente. Creo que debe haber un balance entre ambas.
Y creo que cuando uno entiende su sufrimiento a la luz de la resurrección y la vida eterna, llega un momento en que, como dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Cuando tenemos nuestra perspectiva viendo hacia el cielo, con la mira hacia la eternidad, como dice Tesalonicenses, sufrimos, pero no sufrimos como aquellos que sufren sin esperanza. Tenemos la esperanza de que nuestro sufrimiento es temporal, va a llegar a su fin y que va a haber justicia al final. Y que nuestro sufrimiento no es en vano y no es eterno. Entonces creo que esa perspectiva ayuda mucho a entender y prepararnos también, y estar conscientes de que el dolor y el sufrimiento son algo que va a suceder en periodos en nuestra vida. Es inevitable. Y antes de entrar al tema, porque vamos a continuar con el podcast pasado de no eres buena persona. Uh-huh. ¿Por qué, primero que nada, por qué es tan importante entender que no somos buenas personas, Cris? Bueno, como habíamos mencionado, si no entendemos las malas noticias, las buenas noticias menos las vamos a entender. Es como un enfermo de cáncer o de alguna otra enfermedad terminal. El primer paso para que la persona pueda ser sana y recuperar su salud es aceptar que tiene una enfermedad, un problema. Un enfermo que no acepta ayuda de un médico no va a poder ser sano. Ese es el primer paso. Y entonces creo que este paso por eso estamos pasando tanto tiempo en este paso, porque es lo más complicado, es lo más difícil. Y como dijo C.S. Lewis, el poner esta idea de que no somos buenas personas en la mente de la persona moderna, y moderna estaba hablando C.S. Lewis en los años 50, y es aún más complicado hacer entender a la gente que no eres buena persona. Al menos que entendamos que no somos buenas personas, no vamos a entender de qué nos está salvando Dios. No vamos a entender el cristianismo, no vamos a entender la vida eterna, no vamos a entender nada absolutamente del cristianismo. Todo parte del principio demostrablemente cierto, como lo hemos estado viendo, de que no somos buenas personas y necesitamos, hay algo seriamente mal con la humanidad y necesitamos ser salvos de eso. Necesitamos, como dijo Jesús, nacer de nuevo. Y al menos que reconozcamos que necesitamos nacer de nuevo, simplemente no vamos a buscar esa ayuda. Gracias, Cris. Teresa Segura nos comenta: gloria a Dios porque tenemos esperanza en un futuro glorioso. Sí, es exactamente eso. No hay realmente esperanza genuina, duradera, aparte del cristianismo. Sí. Por eso creo que hay tanta gente que vive tratando de llenar esos vacíos internos con drogas, con medicamentos, con alcohol, con fiestas, con programas. Todos estos son distracciones de la realidad de que estamos sufriendo y que vamos a morir. A fin de cuentas, el ser humano trata de eliminar todo este tipo de idea de nuestra última perdición y tratamos de llenar ese vacío de alguna otra manera. Gracias. Joshua Rosales dice: hola, me encanta tu contenido. Gracias, hermano. Pues tratamos de decir la verdad, hablar la verdad de Dios y hablar temas que a veces en las iglesias, por ser temas densos, simplemente no los abordan. Pero bueno, aquí no estamos, como hemos dicho aquí, aunque nos quedemos sin audiencia, nuestra audiencia es de uno. Así es. Y aquí estamos para agradar a Dios, pero también nuestro propósito es de ayudar a las personas y a ustedes que nos están acompañando a llegar hasta sus hogares, hasta donde estén,
acompañándonos y poder tener estas conversaciones serias, profundas, que tal vez de otra manera no tendríamos. Bueno, antes de comenzar, Chris, les recordamos que al final vamos a estar respondiendo dudas. No tengan miedo de preguntar. Yo muchas veces me sentí culpable de tener esa duda en mi cabeza de por qué Dios permite el mal. Y me sentía mal de pensar, porque siquiera estoy pensando de que este mundo es horrible, que este mundo es una basura y por qué Dios permite eso. Y a mí me causaba mucho ruido que tenía esa duda y me daba pena preguntar. Entonces, que no les dé pena preguntar porque es un tema difícil, pero cuando lo entendemos, pues podemos vivir más tranquilos, ¿no? Sí, si no sabemos algo, lo vamos a decir honestamente. Ustedes, los que me conocen de hace tiempo, saben que si hay algo que no sé, no voy a poner a inventar. Simplemente voy a decir, no lo sé. Voy a tratar de investigar un poco más para la próxima vez. O si no, voy a dar mi muy honesta opinión que espero que esté siempre basada en la escritura, en la lógica, en teología sana. Y eso es lo que estamos buscando aquí. Gracias. ¿Qué te parece si comenzamos, Chris? Comencemos. Pues el podcast pasado vimos qué dicen los teólogos y vimos algunos ejemplos de la maldad. Vamos a seguir hoy y yo tengo una pregunta, Chris. Uh-huh. ¿La ciencia ha hecho experimentos o ha hecho algo para entender la maldad humana, la naturaleza de la maldad humana? De hecho, sí. De hecho, terminando la Segunda Guerra Mundial, Moni, hubo algo que no mencioné la vez pasada que quiero mencionar. El fenómeno del Holocausto fue algo que marcó la historia de una manera terrible. Y los sociólogos después se pusieron a analizar todo lo que sucedió en el Holocausto. Y una de las cosas que vieron fue esto, y voy a leer un poquito de esto, que no fueron unos pocos alemanes, no fueron unas poquitas personas, unos selectos monstruos morales los que ejecutaron el Holocausto. Simplemente, por ejemplo, en Alemania y los alrededores, en Austria sobre todo y Alemania, encontraron más de 10,000, fíjate lo que estoy diciendo, con mucho cuidado lo estoy diciendo, estos son datos que están representados con citas bibliográficas, todo lo que voy a hablar aquí. Más de 10,000 campos de concentración fueron identificados. Campos de concentración alemanes, donde se eliminaron judíos y todo tipo de persona indeseable a la opinión de la raza aria alemana y del Tercer Reich. Y muchos de los campos de concentración más grandes tenían campos satelitales. O sea, no es nada más el campo de concentración, sino que había toda una red de soporte y de campos satelitales apoyando esto. Por ejemplo, Dachau, que era uno de los centros de los campos de concentración más grandes, tenía 174 campos satelitales. Auschwitz, uno de los más famosos, tenía 50 campos satelitales y unos 7,000 guardias. 7,000 guardias. Mauthausen tenía 5,700 personas administrando el lugar, así como sus campos satelitales. ¿Okay? ¿Qué hacían en estos campos satelitales? Bueno, les proveían de alimentos a los trabajadores. Muchos eran trabajadores esclavos, ¿sí? Y trabajaban para compañías bien conocidas que existen todavía en la actualidad. Daimler-Benz, BMW, Volkswagen, Krupp y IG Farben. De hecho, IG Farben producía el gas Ciclón B que se utilizaba para eliminar a los judíos en las cámaras de gas. Era el gas Ciclón B. Y la corporación Bayer, que hace las aspirinas el día de hoy, Bayer, era una subsidiaria de IG Farben y vendía este gas en sus oficinas de ventas. Y desde luego había incontables administradores, mecanógrafos, empleados de tren,
policías, choferes, trabajadores de las fábricas, y todos estos sabían lo que estaba sucediendo. Y ya sea que se hicieron de la vista gorda o eran participantes al 100% en el sistema que eliminó a más de 6 millones de personas de la manera más atroz. Todo esto para decir lo siguiente. Cuando los sociólogos vieron esto, dijeron, no puede ser. No puede ser que la gente sea tan depravada y tan desesperadamente malvada. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, hubo un sociólogo que se dio a la tarea de hacer un experimento. Entonces, al tratar de entender cómo pasó esto, entre 1960 y 1963, el psicólogo Stanley Milgram hizo un estudio en la Universidad de Yale, en Yale University, aquí en Estados Unidos. Y entonces lo que hizo fue esto. Dijo, bueno, voy a poner un anuncio en el periódico y voy a disfrazar este estudio al público y simplemente voy a decir que es un estudio para entender un poco el aprendizaje del ser humano. Es un estudio de aprendizaje pedagógico, ¿sí? Entonces, en este estudio había 3 participantes principales. Había un estudiante o un aprendiz que era un actor pagado. El aprendiz era un actor pagado que sabía lo que estaba pasando. Y un maestro que era aquí la persona que respondía al llamado del periódico, al anuncio del periódico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí, y había también una figura de autoridad que era el maestro que estaba haciendo las veces de figura de autoridad, un maestro que estaba supervisando el experimento de aprendizaje. Entonces, si tú eras una persona que llegó y respondió a este anuncio de periódico, llegabas y se te explicaba y se te decía, mira, aquí tienes una persona que es un estudiante. Este estudiante le vas a hacer preguntas. Debió haber memorizado algunas de las preguntas. Uh-huh. Y si las preguntas, si una vez que haces tú las preguntas, las respuestas que se te dan son respuestas incorrectas, entonces tú le vas a empezar a dar choques eléctricos. Porque le decían, bueno, el estudiante con el que estás interactuando no lo vas a ver. Hay una cortina, una barrera. Uh-huh. Lo vas a escuchar, vas a poder hablar con la persona. Pero si te responde mal, le vas a dar un choque eléctrico. Y esto es parte del experimento. ¿Ok? Entonces te decían, bueno, ok. Entonces el maestro, ¿sí? El que iba a dar los choques eléctricos, se sentaba frente a un impresionante generador de choques eléctricos con 30 interruptores que variaban desde 15 a 450 voltios. Y tenía una etiqueta ahí que decía choque leve, luego decía peligro y después choque severo. Uh-huh. Entonces, antes de que comenzara el experimento, se les daban las instrucciones y para empezar, ya que les daban las instrucciones, ¿la gente quería participar? Sí, la gente iba a participar alegremente a este experimento, ¿no? Entonces, el verdadero objetivo del experimento era de observar cuántas personas estarían dispuestas a administrar una dosis letal de choques eléctricos al ser instruidos por una figura de autoridad. Entonces, un ejemplo de este tipo de experimento, si tú eras el aprendiz y tú no sabías lo que estaba pasando, y yo estaría conectado supuestamente a los electrodos, y tú me haces una pregunta, yo respondo incorrectamente, y el maestro, la figura de autoridad, te dice, bueno, pues respondió mal, dale el choque eléctrico. Y le dabas un choque y yo diría así como que ¡au! Bueno, ya para después a los choques más altos,
pasaban cosas interesantes. Llegaba un momento, ¿sí? Mira, voy a poner aquí una cita de lo que sucedió. Dice, en uno de los experimentos, Milgram registra que a los 330 voltios, el aprendiz, el actor, respondió, y estaban actuando, ¿no? Respondía con intensos y prolongados gritos de agonía. Entonces, en realidad no le estaban dando choques eléctricos a la persona, pero tú sí pensabas que le estabas dando choques eléctricos a la persona. Okay. Y empezaban a gritar y decir, mi corazón me está doliendo, déjenme salir, les digo que me dejen. Empezaban a gritar el actor, ¿sí? No tienen derecho a tenerme aquí, pero, dice Milgram, aún la mención de una condición cardíaca no hizo ninguna diferencia en los choques eléctricos administrados por el maestro. Y la conclusión es que, primero, Milgram no vio diferencia entre sexo masculino y femenino. 65% de hombres y 65% de mujeres también administraron la dosis más alta de choques. Es decir, de todos los que vinieron al experimento, que fueron aproximadamente 1,000 personas, el 65% básicamente mataron a su víctima sin conocerlo. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y en su revisión de su... Bueno, esto fue lo que concluye. El 65% administraron todos los choques instruidos, incluyendo la posibilidad de un choque letal. Y no encontró diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, algunos cuestionaron este estudio. Entonces, por ahí en 1970, otro sociólogo, David Mantell, duplicó el experimento, pero ahora no en Yale. Lo duplicó en Alemania, en Múnich. Y descubrió que el 85%, todavía más alto, administrarían la dosis máximas de choque. Y esta es la conclusión de Mantell. Dice, este experimento se torna más increíble y siniestro conforme avanza. Se descalifica y deslegitimiza a sí mismo. Solamente muestra la cantidad de dolor que una persona está dispuesta a imponer a otra. Y aún así, el sujeto continúa. Esto es a la vez la belleza y la tragedia de este experimento. Prueba que la racionalidad más banal y superficial es posiblemente innecesaria, aunque ciertamente suficiente para producir comportamiento destructivo y letal en el ser humano. Pensamos que habíamos aprendido esto en los libros de historia, probablemente ahora lo hemos aprendido en el laboratorio. Y estamos hablando de personas comunes y corrientes que aceptaron ir a un experimento, y el 85% de las personas mataron a la víctima, que estaba actuando, pero ellos no sabían. Estuvieron dispuestos a administrar la dosis más alta, posiblemente letal, a una persona. Simplemente porque alguien les ordenó. Sí, simplemente estaban dándoles un cuestionario, el cuestionario lo respondía mal el actor y se les aplicaba la dosis progresivamente más alta de choques. Obviamente esto no lo hicieron, la persona nunca sufrió de choques eléctricos, pero la otra persona sí pensaba que le estaba dando choques eléctricos. Sí. Yo creo que lo que pensaron estos sociólogos, Moni, cuando empezaron estos experimentos era, no lo van a hacer, la gente no lo va a hacer. En el momento en que vean que la persona está sufriendo, que está molesta y que ya no quiere que le den choques eléctricos, van a decir, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer. La mayoría, tal vez unos poquitos enfermos mentales y sádicos, sí, sociópatas, psicópatas lo harán, pero no la mayoría. Bueno, 65% en el primer experimento y 85% en el segundo muestran que el ser humano está dispuesto a someter a sus a miembros de su propia raza
a sufrimiento, incluso letal, simplemente cuando hay una figura de autoridad diciéndoles, no, es parte del experimento, háganlo. Esa es la conclusión de estos experimentos. Gracias, Chris. Bueno, aquí ya hemos establecido qué dice la ciencia de estos experimentos sociales, pero ¿qué hay de las víctimas? Bueno, es interesante que también las víctimas están de acuerdo. El punto central es Moni, y queridos amigos y hermanos que nos ven. El ser humano normal, común y corriente es el que cometió estos actos. Y lo mismo, no solo lo dice la Escritura, no solo lo dice la historia, no solo lo dicen sociólogos, lo dice también víctimas. Hay una idea muy, muy arraigada, sobre todo ya también en círculos teológicos, que creen que el ser humano es innatamente bueno y a través del tiempo y las circunstancias se corrompen. Uh-huh. Bueno, hubo un teólogo durante la Segunda Guerra Mundial llamado Langdon Gleicky que creía tal cosa. Él creía que los seres humanos son básicamente buenos hasta que él mismo fue hecho prisionero por los japoneses con otros 2,000 hombres, mujeres y niños durante la Segunda Guerra Mundial y fue puesto en un campo de concentración japonés. Y como resultado de esta experiencia, esto es lo que él mismo concluye y lo voy a citar. Dice así: es interesante ver la tendencia de la gente a pensar que el ser humano es innatamente bueno y que cuando las cosas se pongan difíciles y seamos desenmascarados y vistos tal como somos, que vamos a ser amables unos con otros. Nada puede estar más lejos de la realidad. Langdon Gleicky vio cosas tremendamente espantosas y él hace una reflexión muy interesante. Escribió un libro que se llamaba, de hecho el lugar donde lo apresaron se llamaba Shantung Compound, el campo de concentración de Shantung. Y él habla de qué es lo que pasa cuando a hombres y mujeres se les aplica presión. ¿Okay? Y esto es la reflexión suya, después de que cambia de opinión, obviamente. Dice, lo único acerca de la existencia humana en los márgenes, y aquí se refiere en los márgenes a situaciones extremas, como la que estaba viviendo, es que el carácter de la gente, dice, no es que el carácter de la gente cambia para mal o para bien. Eso no sucede. El carácter de la gente es el mismo, no cambia. Más bien es que la importancia y el voltaje emocional de cada problema aumenta en sobremanera. Ahora, mucho más vulnerables que antes, tenemos una mayor inclinación de estar pendientes de nuestros propios intereses. Fíjate, somos egoístas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, buscamos nuestros propios intereses. Y continúa, más temerosos si se les amenaza y así mucho más decididos a protegerlos. ¿Proteger qué? Nuestros intereses. Una existencia marginal no mejora a la gente ni la hace más malvada. Le agrega una prima a cada acto y al hacerlo revela el verdadero carácter que cada humano siempre ha poseído. Siempre hemos sido, en el fondo, malvados y egoístas, es lo que concluye. Un teólogo que decía, no, los seres humanos son buenos. Son buenos, pero las situaciones los vuelven malos, ¿no? Sí. Y él dice, no, las situaciones le agregan una prima a nuestras acciones
que simplemente hacen flotar el verdadero carácter que ya tenemos dentro cada uno de nosotros. Fíjate lo complicado de este tema, Chris. Estamos hablando de que tú, yo, cualquiera de las personas que nos están viendo, si hubiéramos estado en ese lugar, en ese momento, en esa situación, hubiéramos sido nosotros quien hubiera participado en el holocausto. Hubiéramos sido nosotros los que mantuvieran presos y a latigazos a todas estas personas. Pues no vayamos más. Otra víctima, hablemos de otra víctima. Decir, bueno, es una víctima. No. Hablemos de un hombre con autoridad. Alexander Solzhenitsyn, ¿ok? Alexander Solzhenitsyn fue un hombre que sufrió 8 años en un campo de concentración soviético, en un famoso Gulag soviético. Escribió un libro que se llama The Gulag Archipiélago, las islas de Gulag. Y él recuenta su historia ahí. Y en esta frase que voy a leer acerca de lo que estaba concluyendo él está hablando de los oficiales soviéticos que los mantuvieron ahí 8 años, torturándolos y matándolos y simplemente haciéndolos sufrir de una manera indecible. Y habla y les llamaba tribu de lobos. Y dice, ¿de dónde salió esta tribu de lobos? ¿De entre nuestra gente? Porque estos fueron soviéticos contra soviéticos. Fueron los mismos soviéticos contra su propia gente. Entonces dice, ¿de dónde salió esta tribu de lobos? ¿De entre nuestra gente? ¿Es verdad? ¿Vienen de nuestras raíces, nuestra sangre? Y él mismo se responde, sí, es nuestra. Y para que no vayamos por ahí ostentando orgullosamente el manto blanco del justo, que cada uno se pregunte, si mi vida hubiese tomado un rumbo distinto, ¿no habría sido yo como tales verdugos? Es una terrible pregunta si uno la contesta con honestidad. Así que, como bien dijiste, si nos ponemos a analizar esto lo suficiente, debíamos concluir, bueno, si mi vida hubiera sido distinta, ¿me habría convertido yo en un guardia de Auschwitz? Y quisiera leer un párrafo del Dr. Clay Jones, mi mentor, que es una de las personas que, si no es que la persona que más ha estudiado este tema. Y esto es lo que dice él. Dice, si concluimos que de alguna forma somos innatamente mejores que los millones que asesinaron o condonaron el asesinato y los holocaustos, entonces debemos considerar que la creencia de que nacemos innatamente mejores no tiene fundamento lógico ni científico. Ya lo vimos. ¿Cómo fue que nacimos innatamente superiores o mejores o con mejores morales a los millones que han asesinado? Debemos también recordarnos que la creencia de que somos innatamente superiores a los demás es siempre el padre del genocidio. Sí, la gente cómo se refiere a las atrocidades, ¿no? Esto es inhumano. Y como bien dice Clay, no, eso no es inhumano, es exactamente lo que hace el humano. No es inhumano. Todo lo que hemos visto en el podcast pasado y en este no es inhumano, es perfectamente humano porque eso es lo que hace el humano. Eso es lo que hace el ser humano. Entonces, si admitimos por un lado, por otro lado, si sí admitimos que pudimos ser asesinos, excepto por la gracia de Dios, entonces hemos entendido bien la depravación humana y hemos entendido por qué necesitamos de un Salvador. Pero déjame terminar, no he terminado todavía. ¿Qué es lo que 2 investigadores de genocidios concluyen? Estos son 2 historiadores y psicólogos que concluyen que los autores de estos genocidios, asesinatos, torturas, etcétera, etcétera, eran gente común y corriente. Esta es la conclusión de un historiador, George Crane, y de un psicólogo, Leon Rappaport. Y esto es lo que ellos concluyen. Dice así,
Lo único que queda es un temible sentido de desesperación acerca de la raza humana. ¿Cómo es posible encontrarle significado afirmativo a la vida si los seres humanos pueden hacer tales cosas? Junto con la desesperación viene también un sentido de vulnerabilidad aunado al hecho de que uno mismo es humano. Si uno estudia el Holocausto lo suficiente, tarde o temprano, la verdad viene a salir a flote. Uno sabe finalmente que uno sería ya sea el victimario o la víctima. Si pudo suceder en una escala masiva en otro lugar, entonces puede suceder en cualquier lugar. Todo está dentro del rango de las posibilidades. Así que es interesante que cuando nos empapamos de este tema, Moni, la realidad es que el ser humano tiene un serio problema. Y a veces tenemos que hacer un recuento de todas estas cosas para decir, sí, lo que dice Dios tiene razón. Dios no nos está diciendo nada nuevo, pero nos lo está diciendo. La Biblia lo dice, los teólogos están de acuerdo, los sociólogos están de acuerdo y las víctimas de estas atrocidades están de acuerdo. Fue gente común y corriente. De hecho, Glanky concluye y dice que la amabilidad humana es el esmalte delgado de la moralidad barata. ¿Sí? Que la amabilidad no es más que una capa delgada, superficial, de lo que realmente, la podredumbre que realmente hay dentro del ser humano. Sí, pues lo comentamos el podcast pasado, Chris. Los mismos guardias de Auschwitz eran amables con sus familias. Sí, eran amables con su perrito. Exactamente. Entonces, creo que podemos dejar hasta aquí estas conclusiones. Ya hemos hablado suficiente de esto y creo que cuando Dios dice no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, su boca está llena de maldición, sus pies se apresuran a derramar de sangre, no hay ni uno. Y cuando el apóstol Juan escribe que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, cuando el mismo Jesús dice que aquellos que codician ya han cometido adulterio en su corazón, y lo hablamos la vez pasada, creo que debemos tomar en cuenta con seriedad las palabras de Jesús. Y creo que cuando entendemos las palabras de Jesús en este contexto de la historia, de lo que hemos visto en la historia, víctimas, sociólogos, teólogos están de acuerdo. Y como dijo Clay Jones, me parece fabulosa su reflexión lógica. Dice, si dices que eres mejor, ¿bajo qué principio lógico dices que eres mejor? Y si de verdad piensas que eres mejor y superior moralmente, date cuenta que eso siempre es el primer paso al genocidio. Es el primer peldaño hacia el genocidio. Sí, Hitler también se sentía superior. Por eso hizo lo que hizo. Cuando alguien se siente superior y tiene el poder de hacer algo al respecto, Auschwitz es el resultado. Así es. Pues, Chris, qué difícil este tema. Antes de concluir y pasar a las preguntas, no sé si se han ido dando cuenta de cómo vamos hilando de... A mí me causaba mucho, pues, muchas noches sin dormir, decir qué porquería de mundo, por qué Dios permite tanto, por qué esto, por qué el otro, si Dios existe, por qué no para el mal. Y es algo que de verdad a mí me dejaba sin sueño. Pero cuando vas entendiendo cómo lo vamos hilando, Chris, primero nos dio libre albedrío, ¿no? Para poder amar. No somos robots, no creó robots y nos puso un chip y órdenes, vas a amar. No. Nada más que en la naturaleza humana está el usarlo para causar todo esto, ¿no? Entonces, pues el primer paso, Chris, es entender todo este mal
no viene de Dios. Muchos dirán, pues es que si Dios los creó, entonces Dios creó el mal. Ya lo vimos también, si lo van hilando. Ya hablamos de eso también. Si lo van hilando. Pero cuando vas entendiendo la naturaleza del mal y por qué permite Dios el mal, entonces es mucho más fácil vivir el día a día, no vivir deprimido, no vivir con esas venganzas en la cabeza de la gente. Ojalá y se haga justicia, Dios, córtale la cabeza casi, ¿no? Sí, y no somos como, mira, allá atrás tienes un personaje interesante, ¿me lo pasas, Oni? Esto está fuera de script, ¿eh? Ella no sabía que le iba a pedir a Igor. Ok. No sé si algunos de ustedes tuvieron infancia y conocieron este pequeño personaje, Igor. Igor, o Igor, como le decían en español, vivía deprimido. Igor llegaba a Winnie Pooh y le decía, Igor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues aquí estoy, pues triste. Y les voy a decir, y aquí se los digo delante de mi esposa, yo no soy una persona triste, deprimida, aburrida. Me encanta vivir, me encanta las cosas lindas y buenas de la vida. Me encanta disfrutar las cosas que Dios nos da. Y tampoco Dios dice, bueno, pues esta es la realidad y vivan deprimidos. Háganse compañeros de Igor y listo. No, al contrario, creo que las buenas noticias, y no nos vamos a quedar en malas noticias. Vamos a entender finalmente qué estamos haciendo aquí y qué es el propósito de esta vida a la luz de todo este sufrimiento. Y cuando uno entiende cuando yo estudié esto y de verdad entré a un periodo oscuro de decir, wow, es que la humanidad de verdad es empedernidamente malvada. Cuando escribí acerca de los aztecas, que me tomó varios meses escribir ese papel, llegó un momento en que me asqué y tuve que tomarme unas vacaciones de la escuela y pensar en otras cosas. Pero ese entendimiento y ese pensar me ha dado también una gran apreciación por el sacrificio de Jesús. Y una gran apreciación de entender la gran gloria que nos espera. Así es. ¿Y qué podemos hacer al respecto también, Chris? Pues, ¿no te gusta el mal? Déjalo de hacer. Empezamos por ahí. Creo también. Que sí. Siempre el mal de la persona, del vecino, es el que queremos erradicar, no el nuestro. Si empezáramos con erradicar el mal en nuestro propio corazón y tener realmente ese nacer de nuevo como habló Jesús, otra cosa sería. Como decimos en nuestro pueblo, otro gallo nos cantaría. Bueno, pues pasamos a las preguntas. No se vayan, yo sé que es un tema difícil, que a nadie le gusta que nos digan que somos malos. Uh-huh. Como dijimos el podcast pasado, no es yo no mato y yo no robo, entonces es muy bueno. Todos somos malos desde la más mínima parte, desde el más mínimo detalle. Uh-huh. Y ya vimos que todos somos capaces, personas comunes y corrientes, de matar a alguien si se nos impone hacerlo. De grandes atrocidades, correcto. Sí. Pues vamos a... ¿Qué les parece si pasamos, Moni, a responder algunas preguntas, comentarios? Si tienen, por favor, preguntas, dudas de este tema, adelante. Vamos a publicar el podcast y obviamente vamos a proporcionar también las notas del estudio de hoy, del podcast de hoy. Y ahí van a encontrar todas las referencias bibliográficas de lo que he mencionado hoy. Un muy buen libro para el tema es este. Este libro está en inglés y está el material que estamos viendo está basado en este material del doctor Clay Jones.
Why does God allow evil? A mí me ha cambiado realmente la perspectiva, me ha cambiado la vida, pero de manera más específica les digo que una vez que entiendes las profundidades de la depravación humana, el cristianismo tiene todo el sentido del mundo. Se explica solo. Y una sola cosa que se explica sola es porque nadie... A ver, la gran pregunta es ¿por qué por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y cuando entiendes que no hay gente buena, el problema se resuelve solo. Porque nadie pregunta ¿por qué a la gente mala le pasan cosas malas? Nadie pregunta eso. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco más. Vamos a reflexionar un poco más a profundidad acerca de esto. Vamos a retomar la Escritura, que es nuestra fuente de autoridad, y vamos a tomar un pasaje que a mí me parece espectacular de Jesús mismo, y es la única ocasión en la que sabemos en que Jesús aborda el problema del mal. Sí, pero eso lo dejamos para el podcast pasado, ¿no? Para el siguiente. Sí. Digo, para el siguiente. Ya me están frenando. ¿Vieron no que para el pasado, para el que sigue. Ya vieron que ya me están frenando aquí. Ok, ya me frenaron, pero tengo muchas ganas de hablar de ese pasaje porque es impresionante lo que dice Jesús acerca del problema del mal. Ahí lo vamos a dejar. Ya no voy a decir más de esto. Chris, Alejandro Bernet, cuando la matriz es mala desde las raíces, ¿qué se puede esperar del resto de la maldad? Porque a Caín no lo sedujo el diablo por su maldad. Precisamente es el punto, porque cuando uno está de la mano de Dios, entonces por eso uno de los comentarios que dije aquí es, si no es por la misericordia de Dios, aparte de Dios no podemos ser buenas personas. Ahora, viene el momento del nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, entonces tienes una naturaleza nueva. Y entonces estás alimentando de Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas. Apartados de mí nada pueden hacer y no pueden hacer nada bueno. Lo que dijo Jesús es, necesitan estarse alimentando de mí, de la vid, para poder tener buenos frutos. ¿Sí? Entonces, bien dicho el comentario. Si yo doy frutos, voy a dar malos frutos porque los estoy dando por mi propia naturaleza. Pero cuando uno tiene la naturaleza divina de Jesús, entonces es cuando puede uno dar buen fruto. Y bueno, vamos a dar ejemplos, Chris, porque obviamente no estamos viviendo ahorita nosotros, en este momento, en este lugar, un holocausto, no somos guardias, no somos víctimas. Vamos a dar ejemplos de la vida cotidiana a los que empiezan a seguir a Jesús, que es muy difícil. ¿Qué pasa cuando te peleas con tu pareja o con tu mamá o con tu hermano? ¿Qué es lo más difícil en un pleito? Primero, reconocer tus errores y pedir perdón por tus errores. Eso nadie lo hace. Siempre es atacar y atacar y atacar. Es un ejemplo vano. Es un ejemplo sencillo. Sí. ¿Cuántas parejas, Chris? ¿Tú puedes agarrar mi celular y desbloquear mi celular? Sí, correcto. Puedes ver mi Facebook, puedes ver mi Instagram, puedes ver mis fotos, puedes ver todo. Mi mail, puedes ver... Igualmente te lo cambio. Sí. O sea, estamos hablando de alguien que quiere vivir una relación honesta, ¿no? Chris, ¿tienes la confianza de agarrar mi celular y responder el mensaje de quien sea que llegue? Ok, esos ejemplos sencillos del día a día. ¿Qué otro ejemplo podemos dar, Chris? Simplemente, y aquí tal vez voy a hablar un poquito de nuestra vida más personal, pero hay ocasiones que estamos viendo una película y que salen algunas escenas ni siquiera pornográficas o ni siquiera son cosas que incluso alguien diría, bueno, pero estás exagerando. ¿Sí? Que salga una mujer tal vez vestida vulgarmente o que salga un hombre sin camisa y
Mónica se voltea por respeto a mí, o yo me volteo por respeto a mi esposa. Y esas son las pequeñas cosas que si no cuidamos, entonces ese viejo hombre y esa maldad van erosionando las relaciones humanas. Y esas son las pequeñas cosas que uno puede hacer el día a día y no vayamos más. ¿Qué es lo que haces en privado o no? Mi esposa tiene toda la libertad de ver todo mi historial, de todo lo que he visto, de todo lo que tengo abierto, etcétera. Todo lo puede acceder en cualquier momento. Y ese es el... y no estoy diciendo aquí que somos mejores, ¿sí? Porque ¿qué dijimos de ser mejores? Sí. Lo que estamos hablando aquí es que en el día a día lo que queremos hacer es agradar a Jesús. Eso es lo que queremos hacer. Y eso es parte del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo implica tener un nuevo tipo de forma de pensar y de operar en este mundo. Perdón, Chris, dicen que se fue el sonido. No sé si sea problema de una persona o de todos. ¿Nos pueden escuchar? ¿Alguien puede comentar? Si nadie comenta, es que se fue el sonido. Bueno, aquí vamos a seguir hablando, pero si nos escuchan bien, aquí podemos seguir. Ok, perfecto. Gracias, mamá. Mi mamá me oye, bueno. Por lo menos si no me oye nadie, sé que mi mamá me va a estar oyendo. De hecho, aquí hay un comentario de Madeleine Rieder. Besos, abrazos, amor. Gracias, ma. Hola, Cris y Moni. Los felicito por dar testimonio de las atrocidades que pasaron en este planeta impunemente. Es muy importante. Los admiro y les agradezco por las personas de la familia que fueron testigos de algunos de ellos. No deben quedar en el olvido. Muchas gracias, los amo. Sí, es muy triste ver que hoy muchos jóvenes no tienen idea de quién fue Hitler, quién fue Stalin, quién fue Pol Pot, qué fue lo que sucedió en el pasado. Y desafortunadamente, cuando uno no aprende de sus errores, está próximo a volverlos a cometer. Nikki Changanaki Rondón. Buenas noches, saludos desde Perú. Qué bendiciones escuchar su podcast. Saludos a Perú, muchas gracias. Irbrov, buenas noches, Dios los bendiga. Muchas gracias, un saludo, bendiciones. Gracias, Nikki también nos dijo que sí se escucha. Perfecto, qué bueno, gracias. Nikki Changanani también pregunta, ¿nuestra maldad es heredable? ¿Nuestros hijos la heredan lo que hicimos? Sí, claro que sí. No heredan lo que hicimos. Es decir, vamos a calificar esto. ¿Qué quiere decir que sea heredable? Es decir, la naturaleza corrupta sí se hereda. ¿Sí? Como dijo Jesús, lo que es carne reproduce carne. Y nosotros estamos reproduciendo, es decir, tú eres la reproducción de tus padres. Y tú tienes la misma naturaleza que tus padres. Ahora, tú no eres juzgado por los pecados de tu papá. Sufres tal vez por los pecados de tus padres, de tus abuelos, etc. Y eso es lo que está pasando aquí. Nosotros estamos sufriendo por culpa de nuestros antepasados. Pero no eres culpable o no eres culpado por los males que cometió tu padre o tu madre. Es decir, tú no eres culpable de las atrocidades que haya hecho tu padre o tu madre, etc. ¿Sí? Entonces, sí heredamos la naturaleza corrupta y pecaminosa, pero no somos culpables por los pecados de otros. Somos culpables por nuestros propios pecados. Gracias. ¿Sí? Edwin Rivas, lo sigo aquí en mi trabajo. Bendiciones. Gracias, Edwin, trabajando. Junior Ramos, sí. Desde Vancouver. Saludos, bendiciones, gracias. Vancouver, muy bonito. Martín bendiciones Garay, a Canadá. Saludos desde Cusco, Perú. Cusco. Wow. Aquí. Saludos a Perú. Perdón.
Jesús Hernández dice, pienso que la pregunta se refiere más a las llamadas maldiciones generacionales. Sí, eso, buen punto. Realmente, cuando alguien me menciona que si creo en las maldiciones generacionales, diría, ¿qué quiere decir eso? Primero necesitaría una definición muy concreta de lo que la persona entiende por una maldición generacional. Y aquí es un poco difícil porque yo creo que cada persona tiene ideas diferentes. Yo no creo que uno sea culpable por los pecados del padre, ¿sí? Pero sí creo que voy a sufrir y voy a tener tal vez propensión a cometer los mismos errores que cometió mi padre. Eso es algo natural y derivado de la propia naturaleza humana y del comportamiento humano y de la psicología humana. No quiere decir que hay una maldición generacional y de que de alguna manera estoy destinado a cometer los mismos errores. No. O sea, lo tenemos desde Caín y Abel y los dos tuvieron muy diferente destino y de ahí se dividen dos grandes ramas. Entonces, yo le preguntaría a la persona, ¿qué quieres decir tú exactamente por usando tácticas? Los que saben de tácticas, ¿podrías darme tu definición de lo que entiendes por maldición generacional? Entonces ya le podría decir, sí, creo que es correcto o no, no es correcto. Gracias, Cris. Pablo Fernando Espitia, saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. ¿Me permites hacer un comentario aquí a Martín Garay? Sí. Martín Garay dice, y también el karma te cobra todo lo que haces en esta vida. Pero hay un comentario arriba. Ajá. Ok, dice, la maldad es consecuencia de la baja vibración astral y el yin y el yang, el equilibrio cósmico, me imagino que cósmico, y el libre albedrío. Y también el karma te cobra todo lo que haces en esta vida. Martín, te sugiero ver aquí mi estudio de por qué no soy hindú. En un momento lo ponemos en el comentario, el enlace. Y aquí estás hablando de conceptos filosóficos orientales. Y en ese estudio que doy de por qué no soy hindú, hablo de las cuestiones de por qué no soy budista y por qué no soy hindú. Ahora, el karma es muy diferente a lo que habla Gálatas 6.7. Gálatas 6.7 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es muy diferente a karma, ¿sí? El principio bíblico es de que cuando tú siembras maldad, vas a cosechar maldad. Cuando siembras bendición, vas a cosechar bendición. Ese es un principio bíblico y lógico. El karma es algo muy diferente que abordo en mucho detalle en esta clase y no me quiero meter demasiado. Pero gracias por el comentario. Joaquín Adrián García, saludos de Chaco, Argentina. Y Cris, la última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, ajá. Antes de la pregunta, Jesús Hernández, estoy de acuerdo contigo, Cris. Me gusta cómo lo expusiste. Jeremías así nos lo enseña. Solo lo mencioné porque me pareció que la pregunta iba por ese camino. Gracias, buen comentario, Jesús. Muchas gracias. Goyo del Ángel, si alguna persona mata a otra, pero por defender algo bueno o por defensa personal, ¿irá al castigo? Goyo, te voy a referir al podcast anterior, porque de eso hablamos precisamente en el podcast anterior, que es el podcast número 13. 13. De la temporada 2, el 13. De la temporada 2, el 13 es el anterior a este, y ahí hablamos de esta cuestión. Uh-huh. Pues muchas gracias, Cris. ¿Qué te parece si cerramos con una oración? Desde luego, adelante. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de nacer de nuevo. Es una bendición poder saber que tú estás
dispuesto a abrirnos la puerta de la eternidad con los brazos abiertos, y gracias que nos permites, a diferencia de los ángeles caídos, nos permites una segunda oportunidad. Que este mensaje llegue y sea de bendición para mucha gente, y gracias por bendecirnos con este conocimiento. Te damos gracias infinitamente en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos y Cris, fue un honor, muchas gracias. El honor es mío siempre, Moni. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.